a los pulmones, oxigena la sangre y vuelve a por las venas pulmonares, por las 4 venas pulmonares. excelente, a la aurícula izquierda, de ahí mediante la válvula al ventrículo izquierdo, acá está la arteria pulmonar, la aorta, exacto, y de ahí pasa todo el cuerpo. excelente. Bien. Entonces, este lado del pulmón, el lado derecho, es prácticamente como venoso, azul, y este lado izquierdo es Arterial. arterial o rosado. Ahora, ¿qué pasa en la vida intrauterina? ¿Quién sabe? A ver, tú, Jairo, tenías que dar generalidades para introducirnos a las cardiopatías congénitas, aunque no es hoy día es cardiopatía congénita, primero que las infecciosas antes, ¿no? Dibujámelo un corazón, tratando de explicar la intrauterina. La intrauterina, ¿cómo es? Eso es ahorita nosotros, ¿no ves? Pero una vez que nace la bobita, ya cambia la circulación a la intrauterina. ¿Cómo es la intrauterina? Es por la vena umbilical. Rápido, Jairo, de un corazón. ¿Saben, chicos? O sea, sé que soy a veces un poco. A mí me gustan las cosas rápidas. Y en el hospital no tenemos tiempo ni de ir al baño. Les prometo. ¿Cómo hagas una pieza? Por eso que me gusta. Pero la clave es que entiendan lo básico. Esto me interesa que sepan. La circulación extrauterina y la intrauterina. ¿Esto cómo es? No es la punta al lado izquierdo, que estaba viendo mejor. Extrocardia. Extrocardia no estás queriendo enseñar a hacer nada. Con la punta al lado izquierdo, ¿cierto? Ya. ¿Qué pasa en la vida intrauterina? ¿Quién sabe? Igual, Se invierte la oxigenación por la vena umbilical. Lo mismo, tiene 4 cámaras. Aurícula derecha, ventrículo derecho, aurícula izquierda y ventrículo izquierdo. ¿Qué pasa? Prácticamente aquí los pulmones no funcionan. ¿Por qué? Porque dentro de la panza de la mamá está lleno de ¿qué? Líquido amniótico. De líquido, porque cuando nace la guagua, nace y expulsa con su primer llanto todo el líquido, ¿verdad? Entonces dentro de la panza de la mamá no está circulando sangre en el pulmón, está lleno de líquido. Entonces prácticamente está bloqueado, no hay que vaya a oxigenarse al pulmón. ¿Cómo se oxigena? Por la vena umbilical. Mediante la vena umbilical, mediante la placenta, ¿no es cierto? Vena umbilical y ¿qué más? Sí, tiene dos arterias umbilicales, sí. Vamos a ver. Obviamente para su examen van a estudiar. Si les doy todo tampoco, por eso la pregunta del examen. ¿Sí? Escúchenme, una vez que llega, o sea, los pulmones no funcionan, ¿sí? Entonces, ¿cómo llega la vena, la sangre al corazón? Mediante la vena umbilical. ¿Qué más? ¿Quién sabe? Ahí. ¿Quién sabe, chicos? ¿Alguien con el pasado de circulación intrauterina? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe el siguiente paso? Punto extra. No sé si mal recuerdo, pero creo que de la vena umbilical llegaba hacia los Igual, llega a la aurícula derecha, pero mediante la mesentérica, todo, pero a través de la vena umbilical, aquí. ¿Pero qué es? ¿Sangre oxigenada o desoxigenada? Oxigenada. La Oxigenada. vena. En este caso, chicos, el corazón ya no se divide en un azul y rojo como aquí. En realidad, todo el corazón es rojo. ¿Me entienden? O sea, toda la sangre Oxigenada. ya tiene que estar oxigenada, por eso viene de la vena umbilical, ¿verdad? Llega aquí, luego tiene que pasar al ventrículo derecho. Del ventrículo derecho, aquí mediante las mismas válvulas, ¿ya? Del ventrículo derecho, obviamente hay el tronco pulmonar, pero por aquí pasaba hacia los pulmones. Pero como no está funcionando los pulmones, ¿qué pasa? Mediante el ducto, ¿sí qué más? Hay uno más. Excelente. ¿Qué te llevas? A la I. Esos dos agujeritos que se llaman el foramen oval, que está más o menos a este nivel, y el ducto que está uniendo dos arterias. Esta es la arteria pulmonar, ¿no? Aquí vamos a poner la aorta, ¿ya? Está medio feo el dibujos, pero ni modo. Aquí hay un conductito que une las dos arterias, la arteria pulmonar con la aorta. Mediante estos dos pasa la sangre a dónde? A la aurícula izquierda, y de la aurícula izquierda al ventrículo derecho y del ventrículo, como ya sabemos. Entonces no va a pasar a los pulmones,
porque los pulmones de hecho están llenos de líquidos y las arterias de los pulmones están colapsados, están hipertensos. Cuando la guagüita nace y respira y llena de oxígeno, ese oxígeno es un vasodilatador y dilata las arterias y esa hipertensión fisiológica que había dentro de la panza y se llena de sangre los pulmones y recién empieza la circulación extra. Así de sencillo. ¿Ha entendido? Ahora le tengo de dos pingües tú, ya llega tarde. El resumen lo que les he explicado, así como fichas los han dicho. Al puro. Fuerte, pero escuchando, ¿sí? ¿Cómo te llamas? No, ¿me has entendido tu clase? No, dale. ¿Llega a dónde la sangre? Oxigenada, me dicho. Aurícula derecha. ¿Llega a dónde? Puede pasar por el foramen oval o por ductus. Ahí. Fuerte, Pedro. Como dijo, ¿no? La circulación empieza por la vena umbilical, ¿no? Que ya lo que viene siendo la vena derecha, y es mediante la comunicación que tiene mediante el flujo arterioso pasa hacia la izquierda, ¿no? Que de como estás diciendo, yo creo que nada pasa siendo la izquierda, y como todavía no hay esa comunicación, como todavía no hay esa discusión, también lo y como dicen, no toda esta sangre es oxigenada como tal, y la medida que tiene para salir mediante la aorta. Del ventrículo derecho, en vez de pasar los pulmones, la sangre se desvía por el foramen oval y el ductus hacia la aurícula izquierda. Entonces no pasan a los pulmones y como la sangre ya está oxigenada, pasa al ventrículo izquierdo y de ahí a la sistema. ¿Sí? ¿Han entendido? Bueno, eso yo sé que lo tienen que volver a repasar para su examen, pero ese es el general. Bolo 2. Agradezcan a Karen que no están presentando sus presentaciones porque no han traído el dato. Si me hubiera dicho que yo tenía que reservar, hubiera venido aunque media hora antes a reservar o hubiera llamado, explico, no sé. La verdad no sabía. Vamos a continuar con ¿Cuál es la... su nombre? Katia. Dale, Katia. Vamos a continuar con las miocardiopatías. Las miocardiopatías son enfermedades hereditarias o adquiridas que van a afectar al miocardio y estas van a provocar insuficiencia cardíaca. Tenemos tres miocardiopatías, la dilatada, la hipertrófica y la... La dilatada consiste en la dilatación del ventrículo izquierdo. La dilatada consiste que va a haber un aumento del ventrículo izquierdo, por lo tanto la función sistólica va a estar disminuida. En una ecografía o en un ecocardiograma podemos ver el aumento y la dilatación del ventrículo izquierdo. La hipertrófica es lo que va a haber. Quiero que, como hemos quedado el orden, definición, de cada uno. Entonces, estamos hablando primero de la dilatada. Me está hablando de las miocardiopatías. Entonces, miocardio, está pensando en miocardio. Miocardio, ¿qué es? Músculo. Entonces, el músculo va a estar engrosado, ¿ok? Entonces, esa es la definición de la miocardiopatía hipertrófica, que está hipertrofiado el mismo miocardio. Es la definición. ¿Qué sí? Cada uno habló. Primero de la miocardiopatía. La hipertrófica. Perdón, de la dilatada. La dilatada, como dijimos, es el aumento del ventrículo izquierdo. En la etiología mayormente se da por errores congénitos del metabolismo, también se puede dar por enfermedades neuromusculares que van a afectar al miocardiocito, también se puede dar por mutaciones genéticas, en síndromes genéticos, que alteren los genes cuando es un embrión. También se puede dar la etiología por fallas
dilatado y como la función sistólica va a estar disminuida, va a presentar palpitaciones, el paciente va a presentar síncopes, insuficiencia cardíaca, va a presentar, el paciente va a estar más irritable de lo común y también va a presentar síntomas respiratorios como tos, disnea, sibilancia. Respecto al examen físico de la dilatada, el paciente a la inspección podemos ver que es un paciente normal, literalmente a la inspección en la piel no podemos ver nada, a no ser que el paciente presente una ligera palidez. Al momento de la auscultación podemos ver en el paciente el ritmo de galope, también podemos ver que podemos escuchar taquicardia, podemos escuchar soplos de insuficiencia cardíaca mitral o tricuspidia. En el diagnóstico que vamos a ver para la dilatada podemos pedir un electrocardiograma para ver cómo están las ondas S y las ondas T, que mayormente va a estar resultado del ventrículo izquierdo, el segmento izquierdo, ver un bloque del segmento izquierdo. En la radiografía del tórax podemos ver un aumento, una cardiomegalia a nivel del ventrículo izquierdo. También podemos pedir hemogramas, pruebas de la función hepática, pruebas de la función renal, esto más que todo para ver los errores congénitos del metabolismo. También podemos pedir biopsias y pruebas genéticas para una de las etiologías que son las mutaciones genéticas. Falta ahí, las específicas, las pruebas cardíacas. La troponina. ¿Ya han repasado eso? Hemos dicho en el video. ¿Qué más? Bueno, diagnóstico, dijiste radiografía, laboratorios, ecocardio, que es muy importante. ¿Qué más? Ya, biopsia. Caracterismo cardíaco, ya sea de tratamiento o diagnóstico y tratamiento. Hay ecografía doble también. Doble, ya. El tratamiento, el pronóstico de este paciente en los primeros años de vida es del 60-70% y a los 5 años con un trasplante o no es del 50%. El tratamiento para el paciente con un microcardiopatía dilatada es los IECAS, los ARAS, también podemos dar tratamiento junto con los bloqueantes de adrenérgicos, también se puede dar tratamiento con furosemida. También podemos ver en algunos pacientes que tienen un grado extremo de dilatación, podemos realizar marcapasos, también diuréticos vía intravenosa. Y si estos pacientes ya tienden a tener una insuficiencia cardíaca o circulatoria o respiratoria, tenemos que controlar y darle un soporte de vida y realizar una trasplante. En realidad, esta miocardiopatía dilatada, todas las cardiopatías en general van a acabar en una insuficiencia cardíaca, ¿no? Y esta insuficiencia cardíaca, dependiendo a la causa, va a ser más severas o más leves, pero en realidad la mayoría llega a necesitar un marcapaso. Ahora, en niños, chicos, generalmente los factores o las causas son los errores del metabolismo, errores genéticos. Entonces, esa es la principal. La miocardiopatía, la hipertrófica. La hipertrófica se debe por un aumento del grosor de la pared de miocardio ventricular. ¿Causas? Las causas, más que todo, también pueden ser por errores congénitos del metabolismo, por mutaciones genéticas que afectan a la estructura del miocardiocito, síndromes genéticos y también viene una causa que es por lactantes con madre diabética. Ya, excelente. Esto es clásico. En los recién nacidos que son gorditos, que son los grandes para gestacional, más de 4 kilos, una cardiopatía bien característica es la miocardiopatía hipertrófica. O sea, de unos 10 que nacen, 6, 7 diagnosticados. Entonces, eso sí es bien importante. Y eso es, o sea, se van de alta con esa miocardiopatía hipertrófica, pero se hace control en los siguientes meses, ¿no? Este paciente también va a presentar palpitaciones por el aumento del grosor de la pared del ventrículo, va a presentar dolor torácico, fatiga, disnea, mareos y síncope. En el examen físico lo que vamos a ver este paciente a nivel de la inspección va a ser completamente normal, no hay nada que podamos ver. En la auscultación podemos llegar a escuchar soplos sistólicos, aórticos y soplos apicales, mitrales. A la palpación, en estos pacientes podemos ver los impulsos precordiales hiperactivos con elevación, que son los impulsos que se sienten a la palpación. Y el diagnóstico también tenemos una dilatada. ¿Ya? En los tres el tratamiento del hipertrófico, su pronóstico es peor que la dilatada, porque puede ser que este sea más dependiente de la muerte súbita de los pacientes por más
hacer mucho ejercicio. El riesgo de la miocardía, de hipertrofia, como está grueso la pared, es que en algún momento ellos hacen taponamiento cardíaco y eso hacen un taponamiento cardíaco y chao. No me gusta tiempo más hacer. El tratamiento con puede ser farmacológico para los antagonistas de adrenérgicos, antagonistas de canales de calcio que van a tratar de disminuir este engrosamiento. También se puede aplicar un desfibrilador automático implantable a estos pacientes crónicos hipertróficos. Y más que todo se tiene que someter a un seguimiento constante de estos pacientes y también a sus familiares que puedan tener un antecedente de tener cardiopatías. En niños, el seguimiento que se hace más que todo es en los recién nacidos que les comenté y la chagaza. Quiera uno, últimamente está muy frecuente la chagaza. Entonces, si bien el recién nacido y hasta el año de edad no dan síntomas, después del año recién empiezan con síntomas cardíacos, ¿no? En la restrictiva, tanto la pared como la función sistólica van a estar aparentemente normales. Lo que va a pasar aquí es que va a haber un deterioro en la función diastólica, por lo tanto un aumento en las presiones del drenado y va a aumentar el tamaño de las aurículas. En la restrictiva, según la etiología, vamos a ver que mayormente se da por enfermedades neuromusculares, enfermedades metabólicas, por mutaciones genéticas que afectan la estructura del miocardiocito y otras secundarias de El diagnóstico es el mismo, los mismos laboratorios, todo, ¿no? ¿Y el tratamiento? El tratamiento más que todo sería antiarrítmicos y antiagregantes. ¿Solo por qué? Porque va a afectar a la presión arterial, va a afectar la función diastólica. Entonces tenemos que tratar de controlarla Bueno, si bien estamos dando pantallas porque no hay de otra, su obligación de ustedes es estudiar parte por parte, ¿sí? ¿Quién? Catherine. Ay, soy Catherine, ¿verdad? Sí. ¿Cómo es? Infecciosas, ¿verdad? Sí, Bueno, chicos, vamos a hablar ahora sobre endocarditis. Corazón que me quiere dibujar. No necesito dibujar. No importa. Listo. Bueno, chicos, vamos a hablar de endocarditis infecciosa. Pues como sabemos, el corazón tiene 3 capas, que es el pericardio, la endocarditis se va a marcar por la infección de la capa íntima del corazón, que va a estar siempre causada por un microorganismo, puede ser una bacteria, un virus o un hongo. Generalmente se va a presentar por bacterias. Esa infección va a estar acompañada de lo que es las vegetaciones. Las vegetaciones son formaciones que se hacen en el endocardio que están compuestas de hematia, fibrina, agregación bacteriana y eso. Esa infección también va a cursar con un cuadro sistémico y se va a presentar de 2 formas, es la forma aguda y la forma subaguda. La forma aguda se va a presentar en menos de 6 semanas y la subaguda va a ser mayor a 6 semanas. La forma aguda suele ser fulminante y la etiología de esa forma suele ser el Staphylococcus aureus. Ya la forma subaguda está causada por el Streptococcus viridans. La forma aguda va se va a presentar con una fiebre alta, va a presentar leucocitosis, va a presentar disfunción sistémica y la muerte de los niños puede ocurrir inferior a lo que es el periodo de 6 semanas. El fallecimiento se puede dar hasta menor de las 6 semanas. Ya la forma subaguda se va a presentar con una febrícula y de una presentación más liviana comparada con la aguda. Aquí va a haber lo que es diaforesis nocturna principalmente, una leve pérdida de peso y eso. Ok, después en la clínica hay que tomar en cuenta que antes de los carditis. Nos has mencionado los agentes etiológicos
riesgos, solamente dos. Sí, ¿Cuáles son son? más? Recién vas a mencionar. Sí. Antes de eso, los factores de riesgo, ¿por qué se presentan? Por eso, ahorita lo voy a decir. Esta es la forma aguda, la subaguda, y para la clínica hay que tomar en cuenta esos factores de riesgo, porque para la endocarditis tienes que tomar en cuenta que tiene que haber un proceso anterior, sea cardíaco congénito, sean por pacientes que son usuarios de drogas intravenosas y por procedimientos anteriores dentales, gastrointestinales o urinarios. También procedimientos invasivos, cateterismo central. Cateterismo central, sí. Eso, entonces cada una de esas presentaciones puede parecer un germen diferente. Como ser la intravenosa, puede aparecer lo que es el Staphylococcus aureus, el Staphylococcus epidermidis. Posterior a un procedimiento dental, aparece lo que es el Streptococcus viridans. Procedimientos urinarios, intestinales, puede estar apareciendo lo que es Enterococcus. Y si llegara a ser el caso de los hongos, pues la cándida y las peluchitas. Bueno, en niños, por las bajas defensas que tienen, de hecho, es muy frecuente los hongos, ¿sí? Porque si bien hay pacientes multitratados con diferentes medicaciones, ya a veces se hace resistente el agente etiológico y empieza una micosis secundaria a la multiresistencia de los antibióticos, ¿ya? Ahora, es importante también mencionar, agregar a lo que dice Renato, ¿no? Es el cateterismo central. De ahí ya entran gérmenes nosocomiales, ya no los característicos. ¿Qué gérmenes nosocomiales conocen? Klebsiella, Pseudomonas, ¿qué más? Ay, les diré que inclusive hasta hemos encontrado con E. coli, ¿se imaginan cómo ha llegado E. coli ahí? Entonces, nada fuera solo la colocación, sino es la manipulación. Por eso, cuando ustedes manipulen o tengan la oportunidad de manipular a una vía central, tiene que ser pues con todas las medidas hacerse necesarias, ¿sí? Entonces eso es importante, claro. Ya, listo, doctor. Entonces, después de cada procedimiento de estos, se puede aparecer un tipo de bacteria, ¿no? Entonces, en la clínica, los pacientes van a tener una afección general, va a tener un mal estado general, que lo más marcado va a ser la fiebre, ¿no? La fiebre alta, pueden presentar escalofríos, disnea, trastornos hemodinámicos, eso. Y bueno, en la clínica hay que tener en cuenta lo que dije, los antecedentes, si tuvo alguno de esos procedimientos recién. Las válvulas protésicas cardíacas sí son protésicas o sí son activas. Y eso, en el examen físico, al momento que llega el paciente, podemos observar que va a tener lo que es el aumento de la temperatura a través de los signos vitales, puede tener taquicardia, taquipnea, y en la inspección van a tener signos inmunológicos marcados, como ser las manchas de Roth en la retina, los nódulos de Janeway y los de Gosling, que son en la punta de los dedos, en la palma de las manos y en la retina. Y también pueden presentar lo que es acropaquia en el momento de la inspección. Para el diagnóstico, vamos a tomar en cuenta parámetros como ser criterios de Duke, hemocultivo y ecocardiograma. Y también se pueden usar otros tipos de estudios como ser la ecografía transesofágica y la transtorácica. Entonces, para los criterios de Duke, tenemos criterios mayores y menores. Los criterios de Duke llevan en cuenta 3 parámetros, que es el cultivo, las alteraciones del ecocardiograma, sea abscesos, sea vegetaciones, y los criterios menores, que pues puede ser la febrícula, los factores de riesgos, que serían los usuarios de drogas intravenosas, eso, ¿no? Entonces, para los criterios eran un mayor, 3 menores, o 5 menores, o se da un puntaje, ¿no? ¿El tratamiento? Sí, exactamente. El tratamiento va a ser un tratamiento antibiótico direccionado, de acuerdo a la bacteria, se va a dar el antibiótico, y eso no. Pero en los tratamientos de elección están lo que son el grupo de las penicilinas, principalmente lo que es la oxacilina, junto con el aminoglucosio, que es de mayor elección, es la gentamicina. Y puse también tratamiento para la válvula nativa y para la válvula protésica. Cuando es la válvula protésica, agrega lo que es la rifampicina. El tratamiento antibiótico, en resumen, es por el hemograma y hemocultivo, no por el antibiograma.
Pero muchas veces, a veces en un inicio de la endocarditis solamente da positivo cuando mandan el cultivo a la punta del catéter. Se supone que si es por invasión, se manda a cultivo a la punta del catéter, sale un germen y le das mediante esa sensibilidad el antibiótico. Después de varios días recién a veces se hace positivo en el cultivo, ¿sí? Ese punto de partida que es la endocarditis puede ser el punto de partida o el foco para que sea una sepsis en general. Y la sepsis ustedes ya lo deben llevar, ¿no? ¿Tiene un módulo infeccioso pediátrico? ¿No? Bueno, entonces, en general, la sepsis es una infección generalizada, ¿verdad? Entonces, tiene varios criterios. En realidad, primero es un CIS, luego llega una... Bueno, entonces, el punto es de que si la infección, el punto de partida es el endocardio y luego se hace generalizado y empieza con otros datos ya, hipotensión, relleno capilar prolongado, ya se usa ya drogas, no solo los antibióticos, sino de soporte, ¿ya? ¿Qué más está acá? Mira, doctora, lo que iba a mencionar más es que los que tienen resistencia a lo que son las oxacilinas, las penicilinas, el tratamiento de infección sería la vancomicina, juntamente con el antibiótico. ¿Qué es la vancomicina? ¿Quién sabe? Ya lleva farmaco, ¿verdad? ¿A qué grupo o qué? ¿Por qué? ¿Qué acción tiene algo de la vancomicina? ¿Quién sabe? Renata, ¿tú qué estudias? Para el grupo de... ¿Qué es tu tema? Mucha investigación. ¿Qué más has tocado? Eso, doctora, y el pronóstico que va a depender de lo que es el microorganismo, la presencia de complicaciones o de acuerdo al estado del paciente. Como dije, Staphylococcus aureus, por ejemplo, es más fulminante, entonces va a tener un peor pronóstico. Si es un ataque por el viridans, es más mediano, entonces es un pronóstico. ¿Qué más era endocarditis, pericarditis? Sí. Pericarditis, pero era más enfocado a la endocarditis. ¿Listo? Los demás, itis, van a estudiar. ¿Ya? La base ya lo tenemos, casi se ha dado cuenta que el diagnóstico, el tratamiento es casi igual. Sí, varía. La biopatía es como ustedes dicen, ¿no? ¿Quién era el uno? Estenosis pulmonar. ¿Perdón? Estenosis pulmonar. Bueno, a ver, explícanos a qué familia pertenece, por qué es de... Bueno, para empezar, la estenosis pulmonar se refiere a que existe una válvula de la válvula pulmonar que es... ¿Antes de eso, cómo es tu nombre? Felicito. Renata, ¿no? Sí, doctor. Priscila, pero bueno, no, explicarnos a qué familia corresponde, si es cianótica, de flujo pulmonar elevado o bajo, por qué es de flujo pulmonar, por qué causa hipertrofia, si es derecha, izquierda, porque en la clasificación que les he dado está ahí a qué pertenece tu patología, ¿verdad? Dale, Priscila. Bueno, la estenosis pulmonar, si no me recuerdo, viene del grupo de la cianógena. Asianógena. Pues si no estudio eso, Bueno, habíamos hecho, vamos a copiar de nuevo para que copiar. Entonces hemos hablado de las cardiopatías congénitas. Hemos hablado, primero estamos hablando de las, hoy día de las acianóticas, ¿sí? Para empezar, las acianóticas, ¿qué significa? Que el niño, bebé, va a estar rosado, y las cianóticas es azul, así, literal, ¿ya? Pero esto tiene su causa, ¿por qué? Seguramente nos van a comentar. Bueno, dentro de este grupo hay de flujo pulmonar normal y de flujo pulmonar aumentado, que estas son las más... Vamos a empezar por la normal. ¿Por cuál quieren empezar? Normal. Por la normal. Dentro de la normal hay unos que causan hipertrofia del ventrículo derecho y las otras hipertrofia del ventrículo izquierdo. Dentro de este hemos dicho que está la estenosis pulmonar y aquí está la coartación de la aorta, que vamos a ver solo estos dos dígitos, ¿verdad? ¿Está? ¿Está? Ajá. Ah, ya, estenosis mitral. Excelente. Listo, Priscila. Entonces, seguramente a medida que nos vas a explicar la etiología, vamos a entender todo eso. ¿Sí? Dale.
como dijo la profesora, la estenosis pulmonar viene del grupo de la cianógena, del grupo pulmonar normal. Existe una hipertrofia del ventrículo derecho, por lo que voy a explicar ahora. Para empezar, la estenosis pulmonar, básicamente un estrechamiento de las válvulas pulmonares, lo que va a provocar una disminución del flujo sanguíneo del ventrículo derecho al tronco pulmonar, lo que va a dificultar el paso de la sangre hacia los pulmones, también produciendo como consecuencia un aumento de la presión del ventrículo derecho, a lo que nos va a llevar más adelante a una hipertrofia del ventrículo derecho. Excelente, pero para entender la estenosis pulmonar, estamos hablando de la válvula, ¿de dónde? ¿De la arteria pulmonar? Sí. Sí, entonces hemos dicho que del ventrículo derecho sale el tronco pulmonar, ¿no ve? A ese punto estamos hablando a nivel donde tiene sus válvulas. Hay un estrechamiento, una estenosis de la pulmonar. Sabiendo eso, repite lo que has dicho. Lo que dijiste, de la estenosis pulmonar. Que al haber un estrechamiento va a producir una disminución del flujo sanguíneo del ventrículo derecho al tronco pulmonar. O sea, no va a pasar, como está estrecho, no va a pasar la sangre hacia la arteria pulmonar, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a haber? Va a empezar, secundario a eso, una hipertrofia del ventrículo derecho. Por eso está dentro de este grupo. Como etiología, generalmente más en pediatría se ve de forma congénita, o sea que se presenta al nacer. Generalmente esto se abarca gracias a malformaciones valvulares pulmonares, como ya sea si en vez de que haya una válvula tricúspide hay una bicúspide, o si las válvulas son muy gruesas, entre otros. También está asociado con síndromes hereditarios como el síndrome de Noonan, que básicamente produce defectos cardíacos y entre estos está el estenosis pulmonar. También leí por ahí que también se podía deber un estrechamiento también del tracto de salida del ventrículo derecho. O sea que aparte de la estenosis también está estenosado el tracto de salida del ventrículo derecho. También de etiología está la adquirida, que generalmente se sabe en adultos. Que como mencionó mi compañera Renata, también está lo que es la endocarditis infecciosa, que la endocarditis infecciosa, como ella explicó, es una enfermedad infecciosa bacteriana que se da en adultos y que va a llegar a afectar las válvulas pulmonares, o sea, las válvulas del corazón y algunas partes del corazón también. La fiebre reumática, como todos conocemos, es una enfermedad por estreptococos también, que generalmente se da en países poco desarrollados que tienen un mal control de esta enfermedad. Entonces, ¿qué pasa? Que esto se da generalmente en los adultos y esta bacteria también llega a atacar el corazón como tal, produciendo también una estenosis pulmonar. También otro, que es para los adultos mayores, que es cuando se clasifica las válvulas pulmonares. Como nosotros sabemos, nosotros envejecemos y nuestros órganos también envejecen. Entonces, al paso del tiempo, ya sea las comidas también, como se produce la de goma y todo, se produce una clasificación de esta y nos produce una estenosis pulmonar. El cuadro clínico se va a basar en una disnea. La disnea, ¿por qué? Porque al haber una disminución del flujo sanguíneo, no va a captar el oxígeno adecuado en los pulmones. Entonces va a producir una dificultad para respirar. Se puede producir una taquicardia. ¿Por qué una taquicardia? Porque el corazón está intentando compensar ese poco flujo de sangre para poder alimentar los órganos y los demás del cuerpo. Entonces va a producir una taquicardia, un sobreesfuerzo. Y a esto también nos puede llevar a una fatiga, que generalmente en una estenosis así simple, por así decirlo, la fatiga se produce cuando uno está haciendo ejercicio o algo. Y cuando llega una estenosis más avanzada, la fatiga se puede producir incluso en el descanso. Se puede producir un síncope o desmayo en estos pacientes por la disminución del flujo sanguíneo hacia el cerebro. También va a existir un edema, pero el edema ya es cuando una estenosis más avanzada. ¿Por qué? Porque la estenosis avanzada, al haber un aumento de la hipertrofia, al hacer una taquicardia, hacer un sobreesfuerzo, puede llegar a producir una insuficiencia cardíaca derecha. Y como todos sabemos, las insuficiencias cardíacas producen un aumento un acúmulo de líquidos que vienen siendo los miembros inferiores y en el abdomen, generalmente en los pediátricos también. También leí que se produce una cianosis a largo plazo, o sea, cuando ya la estenosis más avanzada. ¿Por qué? Porque no está llegando ni el flujo de sangre ni la oxigenación correspondiente. En el examen físico vamos a ver... Antes de eso, ahí quiero mencionar uno. Esta estenosis pulmonar, si bien es congénito, generalmente hay un estenosis pulmonar fisiológico que se diagnostica por ecocardio,
que no tiene mucha repercusión y hay quienes tienen controles para que no se haga, para que no, digamos, se vuelva más crónico y se estenose más. Cuando se estenosa más, chicos, es grave. ¿Por qué? Porque se supone que ya no va a llegar sangre oxigenada, o sea, no va a llegar sangre al pulmón que se oxigene. Pero cuando no es tan grave, por eso está catalogada dentro de las acianógenas. ¿Por qué? Porque a pesar de que si no es muy avanzado, sigue pasando la sangre por el tronco pulmonar y se está oxigenando al pulmón. Es por eso que está dentro de las acianógenas. Pero ya en etapas más avanzadas, ya se hace como una cianógena porque ya cambian las presiones, todo a nivel pulmonar, ya se hace como cianógena cuando son etapas avanzadas. Pero como les digo, en un inicio, por eso está catalogado como cianógena. ¿Saben físico? En el examen físico vamos a ver la impresión, la palpación, la puntuación y la evaluación del crecimiento y desarrollo en el niño. En la inspección, lo primero que vamos a ver va a ser la cianosis, que ya expliqué el porqué, la disnea, que también expliqué el porqué. Pasamos a la palpación, en el cual vamos a ver un pulso disminuido y casi indetectable. ¿Y esto por qué? Por la mala circulación que hay en extremidades. Se produce también el edema en la palpación, el signo de fobia. La frecuencia cardíaca va a estar aumentada por el tema de la compensación que está intentando el corazón inyectar más sangre. En la ocultación vamos a escuchar un soplo sistólico, que de hecho este soplo sistólico es el más importante para poder detectar esta enfermedad como tal. Este soplo, generalmente como nosotros sabemos, el soplo es un ruido anormal que escuchamos por el fluido de sangre en el corazón. Entonces, ¿qué pasa? Este soplo es un tono fuerte y rugoso, como lo que leí, y que generalmente lo podemos escuchar por superior al esternón o en el segundo espacio intercostal izquierdo. También podemos escuchar, o sea, podemos ver un desdoblamiento en el segundo ruido, pero esto ya cuando existe una estenosis más avanzada, que generalmente se produce cuando existe una disminución o un retraso en el cierre de las válvulas, y esto se debe por el aumento de la presión que existe en el ventrículo derecho. Y también pueden haber ruidos cardíacos adicionales, como el galope derecho, que se va a producir también por la congestión que ya está teniendo el ventrículo derecho como tal. En la evaluación y crecimiento del desarrollo, el niño en sí, cuando vemos en pediatría, tienen un crecimiento muy lento y son muy pequeños y están generalmente también mucho bajas de peso. Y esto debido a qué? Al mal flujo sanguíneo y al poco oxígeno que existe en la sangre. ¿Ya? En el diagnóstico vamos a realizar el diagnóstico con una historia clínica como tal, se le pregunta los síntomas, los signos a los padres, se hace todo en el examen físico, lo que acabo de explicar. Uno de los diagnósticos que nos sirve imagenológico va a ser el ecocardiograma, como dijo la doctora, en donde vamos a ver la estenosis como tal. Tenía una imagen, pero se puede ver la estenosis como tal, también se puede ver el aumento de la presión del ventrículo derecho y también se pueden ver otras malformaciones que pueden conllevar a la estenosis, para nosotros darnos una idea de por qué se dio la estenosis también. También se puede realizar un electrocardiograma, pero este no va a dar el diagnóstico como tal, sino nos va a servir para ver si hay una hipertrofia del ventrículo derecho, cuando ya la estenosis está más avanzada. Entonces, también nos sirve la radiografía de tórax, ¿para qué? Para ver si existe una cardiomegalia o signos de hipertensión pulmonar, que esto puede ser secundario a la estenosis también. Cuando es más avanzado. Sí, Eso no es lo avanzado. mismo que el flujo pulmonar Sí, normal, ¿no? Es otra cosa. Hipertensión es otra cosa y el flujo pulmonar es otra cosa. Sí. ¿Tratamiento? En el tratamiento vamos a tener tres: el tratamiento conservador, que se realiza un monitoreo regular. Esto generalmente en pacientes que no tienen signos ni síntomas, están recién empezando con la enfermedad. El control periódico, que se le hace con el ecocardiograma, cuando ya es una estenosis un poco más avanzada, para ver si no está realizando, si no está llevando a cabo otras enfermedades como tal. Luego el tratamiento quirúrgico, ya estamos hablando de una valvulotomía pulmonar percutánea, en la cual consiste que gracias al cateterismo cardíaco vamos a meter hasta llegar hasta la válvula con un balón. Este balón va a abrir la válvula como tal para dejar pasar la sangre como debería ser. También existe la cirugía de corazón abierto, en donde vamos a realizar, por así decirlo, si las válvulas ya no son funcionales o están muy avanzados, se realiza un trasplante de válvulas o se repara las válvulas como tal. Esto ya es más invasivo, el otro no es tan invasivo.
Tratamiento farmacológico, generalmente esto se le da cuando la estenosis ya está más avanzada y ya produce enfermedades como las que mencioné, como la hipertensión pulmonar o la insuficiencia cardíaca. Como sabemos, la insuficiencia cardíaca produce el edema, entonces se le puede dar diuréticos como la furosemida y todo. Y en la hipertensión pulmonar, medicamentos hipertensivos. En el pronóstico, vamos a ver que si el paciente se realizó el ecocardiograma como tal, va a ser un buen pronóstico, va a ser un niño sano, va a estar todo normal, incluso su periodo en el que se realice la evaluación se hace a largo plazo. En cambio, si se realiza una cirugía abierta, como la que mencioné anteriormente, ya es un periodo en el que se tiene que estar revisando constantemente a ver si, por ejemplo, se hizo el intercambio de válvulas, si le hizo efecto, si no le rechazó el cuerpo, si cicatrizó bien la cirugía como tal. Eso no es, pero también tiene un buen pronóstico, es excelente. Lo que sí es cuando tiene un mal pronóstico, cuando no se trata la enfermedad, ni mucho menos se diagnostica. ¿Por qué? Porque, como escucharon recién, esta enfermedad produce otras enfermedades más graves, como la hipertensión y todo lo demás, y produce una mortalidad prematura. Muy bien, Priscila. Para argumentar lo del tratamiento, chicos, hemos tenido estenosis pulmonares que han llegado a cirugía pediátricos, o sea, de unos 20, 21 días. Y lamentablemente, en las cirugías cardíacas no nos va bien. Entonces, hay otros centros especializados, como el Belga, por ejemplo, que sí les va bien, que hacen abierto con circulación extracorpórea, que les va bien. Entonces, va a depender mucho del grado de estenosis. Y me acuerdo que uno de los estenosis pulmonares, en vez de ayudarle, más lo salvaba. Y el bebé se punta en la hipertensión, ha hecho insuficiencia cardíaca, ha hecho todo hasta que apareció, hasta con ECMO estaba, pero falleció. Entonces, cuando es grave, es un pronóstico malo. Excelente. Siguiente. Vamos a subir. Y lo que ya os mencionaba, como que la misma bibliografía que se acaba de ya está bien. Bueno, yo les voy a hablar sobre la estenosis mitral. Primeramente, se debe considerar que la estenosis mitral es una cardiopatía congénita acianógena del flujo pulmonar normal que puede o no causar hipertrofia del ventrículo derecho. Ahora, para ello, primero se debe entender el funcionamiento normal de la válvula mitral o válvula bicúspide. Entonces, el funcionamiento en sí de la válvula sería el paso de sangre de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo y durante la sístole evitar un flujo retrógrado del ventrículo izquierdo hacia la aurícula izquierda. ¿Qué pasa ahora en la estenosis? Lo que sucede es que existe un estrechamiento a nivel de la luz valvular, lo que va a causar que durante la diástole, que es el ciclo de llenado del ventrículo izquierdo, no exista un adecuado llenado. ¿Qué quiere decir esto? Que para empezar va a causar un gasto cardíaco disminuido debido a que no está pasando la cantidad adecuada de sangre que debería pasar. Posteriormente puede llegar a causar una dilatación auricular de la aurícula izquierda debido a que las aurículas hipertrofias se causa una dilatación. Ahora, en cuanto a la hipertrofia del ventrículo derecho, esto sucede en un episodio más crónico debido a que, como la aurícula izquierda no puede hipertrofiarse, tiene un límite, el cual una vez sobrepasado, la sangre se va a quedar a nivel pulmonar, lo que puede causar disnea en nuestro paciente y posteriormente esta misma causar un flujo retrógrado a través de una válvula, que puede ser insuficiente o no y causar así la hipertrofia del ventrículo derecho. Pero como ya mencioné, puede ser un episodio más crónico. Ahora, en cuanto al diagnóstico, primero tenemos que tener un enfoque más clínico en el paciente para que nuestro paciente, controlar la presión arterial, los signos vitales como tal, puede presentar hipoxia debido a que, como ya mencioné, el gasto cardíaco, nuestro paciente va a recibir, los órganos de nuestro paciente van a recibir una menor irrigación de sangre oxigenada, lo que puede causar una disminución en el aumento de peso y crecimiento de nuestro paciente. Después se debe valorar los pulsos y se debe considerar, ya que nuestro paciente no presenta cianosis. En caso de presentar cianosis puede ser una causa alterna al diagnóstico o un diagnóstico conjunto. Ahora, ¿qué más puede presentar nuestro paciente? Va a presentar taquipnea debido a que nuestros pulmones van a estar básicamente con líquido y no va a causar una adecuada hematosis, ¿no? Posteriormente a esto, como ya mencioné, va a presentar disnea
y alteraciones en pruebas de esfuerzo, que quiere decir que nuestro paciente puede llegar a 5 pies y demás, en actividades que exijan un esfuerzo físico debido a que, como ya mencioné, los órganos no están adecuados, bueno, no están irrigados adecuadamente. Eso sería. Ahora, más que todo, es el enfoque clínico. Ahora viene la parte diagnóstica con el uso de aparatos como el electrocardiograma, el cual nos puede servir para valorar la dilatación auricular. También vamos a hacer el uso de radiografías. Una radiografía de tórax, la cual puede valorar, como ya había mencionado mi compañera, una cardiomegalia o la congestión pulmonar o presencia de líquido pulmonar. Y también la presencia en un ecocardiograma, la cual nos va a brindar una información más detallada a nivel valvular. Ahora, en cuanto al ecocardiograma, este mismo puede evidenciar diferentes causas sobre la estenosis mitral, las cuales pueden ser anillos hipoplásticos, que quiere decir que va a existir una válvula mitral más pequeña, que pueden presentar dos escenarios, el cual uno sería una válvula mitral totalmente anormal y con un anillo hipoplástico, que es un anillo pequeño, la cual se va a considerar una estenosis mitral, una válvula totalmente inservible, la cual tiene que ser candidata sí o sí a un reemplazo valvular o valvuloplastía. El otro escenario sería una válvula normal, pero con un anillo hipoplástico. Más que todo puede presentarse en el síndrome de Chonet. Otra causa podría ser la presencia de una membrana supravalvular, la cual es de carácter obstructivo y va a evitar el paso de sangre del auricular ventrículo izquierdo. Y también pueden ser presencia de tejidos accesorios como ser fibrosis, tejido calcificado y demás, ¿no? Y finalmente vienen las anomalías estructurales que vendrían a ser en los músculos papilares, que puede ser un engrosamiento del músculo o músculo corto. Ahora, en base a eso se va a ver el tratamiento. ¿Qué quiere decir? Siempre se va a buscar un tratamiento conservador. Por ejemplo, si existe una presencia de membrana supravalvular, se va a hacer la disección de la misma. Si existe alteraciones musculares en los músculos papilares, se va a hacer la disección y elongación de los mismos. Ahora, siempre que nuestro paciente presente síntomas simples, se va a hacer el tratamiento farmacológico con el uso de diurético. Pero esto solamente va a retrasar la cirugía, ya que ese es el tratamiento estándar para una estenosis valvular. Ahora, existen diferentes cirugías, vendría a ser la valvuloplastía o reemplazo valvular a corazón abierto y mediante cateterismo. Bueno, ustedes están ahí. Se han dado cuenta que es muy diferente la clínica cuando es del lado derecho que del lado izquierdo. El lado izquierdo es más grave, porque es más grave en el sentido de que da más sintomatología en cuanto a disnea, taquicardia, todo eso, ¿no? En el otro es más pulmonar. ¿Han entendido hasta ahí? Bonito, ¿no? Siguiente, cortación de la aorta. Usted necesita que nos hables fuerte, ¿ya? Primeramente, la cortación de la aorta va a presentar el ejercicio pulmonar normal en algunos casos. Es mayormente consecuente de la hipertrofia del ventrículo izquierdo. Ahora, la cortación de la aorta es una anomalía congénita que mayormente se caracteriza por el estrechamiento de la luz de la aorta en un segmento específico que va a ser el conducto arterioso. Dibújate tu corazoncito y la aorta para que nos ubiquemos de qué nos estás hablando, a qué nivel. Trata de que te entiendan lo que nos estás hablando. Eso de dibujar corazones, ahí me quedé pues. Yo no dibujo corazones, yo conquisto corazones. Ya, 4 cavidades. ¿De dónde nace la aorta? Ventrículo izquierdo. ¿Cómo te llamas? Yo sé que necesito que seas rápido. Ventrículo izquierdo. ¿Qué está haciendo? La parte de lo que es el conducto, lo que es el... Pero yo sé que de ahí nace la aorta. De abajo. Más abajo, del ventrículo izquierdo. Excelente. Ya. El conducto arterioso va a comunicar lo que es la parte de la
existe lo que es en la parte del cierre, se va a caracterizar mayormente porque está cerca de ese conducto. Al estar más cerca se va a saber por una clasificación que puede ser preductal, que es mayormente para la edad de niñez, y la postductal, que es mayormente para la parte adulta. Ahora yo voy a indicar esto para que se lo ubiques. Esto es la aorta, ¿verdad? Y de aquí viene el tronco pulmonar, ¿verdad? Que generalmente es así, los pulmones y el colección. Entre estos dos, esto es la ventrículo, ¿sí? Entonces, esto es lo que es preductal, significa delante, y el postductal detrás. A eso se refiere, ¿ya, chicos? Lo que va a ocasionar la parte es que va a haber el conducto arterioso, al haber una estrechez en la parte de este segmento o en este segmento, va a haber lo que es la disminución del flujo sanguíneo. Al haber la parte de la disminución del flujo sanguíneo, ocasiona dos partes. En la parte superior, que es la parte de los miembros superiores, va a ocasionar aumento de la presión arterial, y en la parte inferior va a haber disminución de la presión arterial. Esto se debe que al paso del flujo sanguíneo va a haber disminución en la parte de los miembros inferiores. Lo que va a ocasionar una hipertensión secundaria y va a sobrecargar lo que es el ventrículo izquierdo, lo cual provoca una hipertrofia del ventrículo izquierdo. ¿Por qué? Porque se supone que si la sangre no está pasando adecuadamente por la estrechez, va a haber un retorno de sangre, secundario a eso va a haber una hipertrofia del ventrículo izquierdo, ¿verdad? Entonces, al haber aquí aumento de presión, va a aumentar la presión del riego sanguíneo hacia arriba. Es por eso que encuentran pulsos más elevados, pulsos normales, inclusive en la parte superior. Pero como abajo está disminuido, entonces los pulsos son más débiles. Esa es la base de la coartación. Ahora, la coartación de la aorta, esta se puede deber a varias etiologías, que esta puede estar correlacionada con el síndrome de Turner o la válvula aórtica bicúspide. En la parte de su clasificación, como ya expliqué, puede ser preductal, va a haber un aumento del flujo sanguíneo, también va a haber aumento de la presión en los miembros superiores, persistencia del conducto arterioso, en algunos casos mayormente para regular lo que es la parte del flujo sanguíneo, pero también va a provocar la hipertrofia del ventrículo izquierdo. Si eso no se llega a tratar adecuadamente, puede llegar incluso a la insuficiencia cardíaca. Va a haber hipoxia en los miembros inferiores debido Está a... en físico, estás diciendo, ¿no? Dale. No, sí, con etiología. La parte de la etiología puede ser congénita debido a un anómalo desarrollo de lo que sucede en la parte de la embriogénesis, que esta mayormente se produce en el segmento distal, en la salida de las arterias subclavias, y también puede estar relacionado con malformaciones cardíacas como la válvula aórtica bicúspide. Puede ser sucedida por síndromes genéticos como el síndrome de Turner, que este es más consecuente por la falta completa o parcial del cromosoma X, que es más frecuente en mujeres, que esta va a ocurrir un estrechamiento distal en la parte de la aorta como una consecuencia. Está por el síndrome de Marfan, que este es mayormente consecuente de la válvula aórtica bicúspide, pero puede haber un aumento del tejido, una alteración en el tejido conectivo. En la parte de las adquiridas también pueden ser causadas por infecciosas, ya que estas, al momento de haber una inflamación, puede ocurrir la estrechez también propia de la aorta. Existen otras teorías que dicen, como la teoría del tejido total, que basa en la migración de las células del músculo liso hacia la parte de la aorta, que también puede provocar esta parte de estrechez. Según el cuadro clínico, el paciente va a presentar palidez, disnea al momento de alimentarse, va a presentar leves hipoxia en la parte de los miembros inferiores, además va a presentar taquicardia por el esfuerzo de la parte del corazón del ventrículo izquierdo, o en algunos casos, ya que está relacionado con otros síndromes, puede producir incluso hipotoniemia. En la parte del examen físico en el recién nacido, la infección el bebé va a estar irritable, va a presentar disnea, presenta sudoración cefálica, va a haber una mala perfusión tisular. En lo que es la palpación, los pulsos periféricos van a estar débiles,
uniforme. En la parte de la escrutación va a haber un soplo sistólico. En el segundo ruido se va a escuchar un tono más alto. Y en la parte de los niños mayores a 3 años y en la parte de los adultos, en la inspección presentaron una presencia más atlética. También va a presentar eforesis, cefalea, acompañada de epistaxis. En lo que es la palpación, va a presentar los pulsos disminuidos en los miembros inferiores o pueden estar ausentes. En la auscultación, luego del desenvolvimiento del segundo ruido, chasquido prontosistólico o soplo histórico, que también puede ser acompañado, e incluso pueden llegar a presentar calambres o claudicación en la parte de los miembros inferiores al momento de hacer ejercicio. En la parte del diagnóstico es mayormente por el ecocardiograma. Esto nos indica el grado de estrechez que va a estar en la parte de la aorta y en qué parte se va a estar ubicando. Además nos podemos ayudar con el electrocardiograma, que nos va a ayudar a ver si hay la hipertrofia del ventrículo izquierdo. También está la tomografía, que igualmente nos va a ayudar a la parte de la localización y la presencia de la válvula aórtica bicúspide. En lo que es la radiografía, puede haber signos que puede ser el signo de Rochler y que va a ser las moscas costales y el signo de 3. El tratamiento en la parte neonatal es importante mantener lo que es la persistencia del conducto arterioso. Como ya dije, es para ayudar mayormente a la parte de la circulación y no haya mucho sobrecarga en el ventrículo izquierdo. En esto se va a utilizar lo que son las prostaglandinas. También se necesita un control de la presión arterial. Se puede utilizar con el enalapril o el propanolol en la parte mayores de 3 años. Y en lo que es en la parte quirúrgica se puede utilizar una anastomosis terminal, que va a ser la disección de la parte de la aérea, de la parte de la aorta, en donde va a haber mayor disección, se va a cortar esas partes y se va a unir. Eso no digamos que es bueno, porque llega a tener mayor evidencia y puede ocasionarse otra vez lo que es la formación de la aorta. Existe otro que se utiliza en adolescentes, que va a ser la angioplastía por stent, que es colocar una malla en la parte de estas dos, pero igualmente hay que tener cuidado con esa malla porque puede haber una ruptura de la aorta. El pronóstico es mayormente bueno, pero hay que recomendarles que hay que hacer un seguimiento a lo que es la parte de la presión arterial. También hay que darle cambios en el estilo de vida que va a tener el paciente según su dieta y el tipo de ejercicio que tiene que realizar. Gracias. Muy importante aquí el grado de coartación, porque es leve, moderada, grave. Muchas veces, si nace el bebé que es leve, entonces el cirujano puede esperar hasta los 6 meses, 1 año, dependiendo de los controles de cuánto se está cerrando para realizar el tratamiento. ¿Ya? Hemos tenido diagnósticos casuales, nos mandan un bebé de punata como taquilla transitoria con oxígeno, ¿ya? Coartación moderada, cirugía. ¿Por qué? Porque no se tenía que ir sin cirugía, porque eso sí o sí iba a avanzar. Entonces, a veces cuando no operamos en el hospital, hay un puente de solidaridad, se llama, es una fundación que hace ayuda para ir a operar al bebé, este bebé al niño. Son muy raras las patologías, pero hay de todo lo que estamos hablando en la parte neonatal nosotros tenemos que trabajar. Entonces, todo lo que igual lleva a una clínica de insuficiencia cardíaca que vamos a ver al final, porque todas las cardiopatías congénitas al final va mal, van a llegar a una insuficiencia cardíaca, eso sí tenemos que llegar como quiera. ¿Entendido? El tema aquí, de flujo pulmonar. ¿Quién viene aquí? ¿Cuál era? ¿Sería? Del ventrículo derecho es 6A, ¿verdad? Del ventrículo izquierdo aquí es 6B, DA. ¿Quién es 6A? No vamos a obviar eso, no vamos a ver. Tu suelo. Ahorita lo que quiero que sepan es estos 3 bien, porque estos son los más frecuentes. Inclusive de todas las cardiopatías, ¿cuál es el más frecuente? Pregunta el examen. ¿Cuál es el nombre? Antes de eso, ¿cuál quieren ha expuesto ahorita? Yo soy
Celi, ¿verdad? Sí. Bueno, para resumir lo que es la comunicación interauricular, esta pertenece a las neuropatías cianóticas con flujo pulmonar aumentado y con hipertrofia del ventrículo derecho. En cuanto a la definición, la comunicación interauricular Tu dibujito. Y explicamos en tu dibujito y vamos a entender ahí un poco la fisiopatología, ¿no? Tenemos que apurar, tenemos 6 minutos para 3 personas. ¿Estás dibujando una aurícula derecha? Sí. ¿Ya? Uy, ¿qué es eso? Eso es un corazón, un ¿Esto trombo. qué es? ¿Una aurícula derecha? Parece un trombo. Ventrículo derecho, ¿no? ¿Cuántas pulgadas? Un ataque. Eso parece un absceso. ¿Qué es eso, esa bola? Pero eso es de la aurícula derecha. Ah, ya. Entonces estás dibujando así. Son los 4 huecos de las venas. Ese es excelente. Ya. Mostrándoles y hablando fuerte. Abigail, ¿eh? Fuerte, Abigail. En cuanto a la definición, la comunicación interauricular es un defecto congénito en el cual va a haber una apertura normal en lo que sería en cualquier parte de lo que es el tabique. Esto va a ¿Qué es el tabique, Abigail? El tabique es la parte que separa lo que es Las el cavidades. tabique interauricular, la parte del medio que separa lo que es la aurícula izquierda de la aurícula derecha. Esta apertura va a producir que haya un paso anormal de sangre. Esto va a producir lo que es un aumento de flujo y este aumento de flujo va a producir lo que es una sobrecarga y esta sobrecarga es lo que produce lo que es la hipertrofia del ventrículo derecho. Existen 4 clasificaciones de lo que sería la comunicación interauricular. A ver, la comunicación interauricular no es otra cosa más que agujeritos, en otras palabras. Son 3 tipos de agujeritos que están prácticamente, da el paso de sangre entre las dos aurículas, ¿okay? Entonces, ¿cuáles son estos 3 tipos de agujeritos? Tenemos lo que es el tipo de seno venoso, que se va a encontrar ubicado cerca de la boca de lo que es la vena cava superior o la vena cava inferior. También tenemos lo que es el tipo óseo seco, el cual se va a encontrar ubicado cerca de la zona de lo que es la fosa oval. Este es el más frecuente. Después tenemos lo que es el coronario, el de seno coronario, y tenemos lo que es el de tipo ostium primum, que se encuentra en la parte anterior inferior del tabique. En cuanto a la etiología, realmente no hay una causa única, puede ser multifactorial, puede darse debido a enfermedades en la madre o al consumo de fármacos. Podemos dividirlos en factores genéticos o ambientales. En los factores genéticos están los síndromes de mutaciones. También tenemos el historial familiar, las mutaciones genéticas, y en cuanto al ambiental estaría lo que es la exposición de la madre embarazada a lo que es tratamientos como alcohol, tabaco. Puede ser también lo que son infecciones durante el embarazo por parte de la madre, también las madres que cursan con la diabetes y no se controlan individualmente, y por deficiencia nutricional. Ahora, en cuanto al cuadro clínico, realmente la mayoría de estos suele ser asintomático. Sin embargo, hay algunos a los que no se les detecta y con el pasar de los años sí pueden presentar unos síntomas. Estos síntomas pueden ser la hipoxia, pueden ser el tipo de desarrollo, también pueden ser antecedentes de enfermedades pulmonares recurrentes, pueden presentar lo que es fatiga y pueden incluso presentar hasta edema en las extremidades distales. Ahora, en cuanto a el examen físico, en aquí tenemos lo que es la inspección, como decíamos, no va a presentarse así. En cuanto a la palpación, podemos palpar lo que es el cuerpo pulmonar. La parte más importante sería lo que es la auscultación, que es lo que nos permite más que todo diagnosticar, porque realmente con la clínica nos ayuda mucho. Al ser asintomáticos suele diagnosticar además de forma rutinaria con hacer el examen físico. En
desplazamiento de lo que sería el eje eléctrico hacia arriba y hacia el lado izquierdo. Y también va a estar acompañado de lo que es una rotación del QRS de freno frontal en sentido contrario a la normalidad del reloj. En el eléctrico también podemos ver lo que es la hipertrofia del ventrículo derecho y lo que sería la radiografía del tórax, que nos va a permitir ver sobre todo lo que es la cardiomegalia, el crecimiento también del ventrículo derecho y de la aurícula derecha. También nos va a permitir ver lo que es la dilatación de la arteria pulmonar y lo que sería el aumento de la masa vascular. Excelente, por eso se llama flujo pulmonar elevado, ¿no ves? ¿Ya? Ahora, en cuanto al tratamiento, puede ser mediante la observación, esto en el caso de que si son pequeños, estos se pueden desaparecer de forma espontánea, estos son más frecuentes en el óseo segundo, ya que en el óseo primo y en el óseo venoso son muy difíciles de desaparecer de forma espontánea. En esta observación se realizan controles de chequeo, se puede ayudar justamente con los exámenes que ya he mencionado, de orfila, electro y electrocardiograma. También tenemos el tratamiento farmacológico, que es igualmente para pequeños que pueden llegar a desaparecer, ayudar a los espontáneos con lo que es para la sobrecarga. Estos se realizan más que todo con los que serían diuréticos, como la furosemida y la espironolactona, que decía que se usaban lactantes, y pacientes que tenían insuficiencia cardíaca mal controlada. Después, el de preferencia sería el quirúrgico, donde tenemos dos, lo que sería el cierre quirúrgico y el percutáneo. El cierre quirúrgico se realiza mediante la cirugía abierta, donde se realiza la incisión y se puede suturar directamente o también se puede suturar con un parche. Y el cierre percutáneo, que es como mediante un catéter, se realiza de forma venosa. Es el oficio, tiene como una mallita igual que se introduce por aquí dentro, son dos mallitas. Se introduce, la otra queda afuera y luego esta se une y tapa la parte de la apertura. Esta es menos invasiva y en cuanto al cierre, la clínica de la abierta es más para lo que son de grandes tamaños. En cuanto al pronóstico, es dependiendo, ¿no? Porque si tiene, como hemos dicho, pueden cerrarse espontáneamente, eso dependiendo de cómo se encuentra, si el paciente presenta síntomas, el tamaño de la organización. Podemos ayudarnos más que todo con el control de sintomatológicos si presenta síntomas o simplemente con fármacos o los diuréticos ayudar. Pero la preferencia, como hemos dicho, es el quirúrgico con la cirugía abierta, que ha mostrado excelentes resultados cuando se ha realizado con y el que creo que tenía más complicaciones era el percutáneo, porque corría el riesgo de lo que es producir infecciones como la endocarditis. Después se decía que esto se debe diagnosticar de forma temprana, porque si no se diagnostica, con el pasar de los años puede producir un síndrome, que era el síndrome de Eisenmenger, que es un trastorno del flujo que puede ser tanto en la parte pulmonar como en el corazón, y esto se produce justamente porque no se han corregido esas aperturas. Les voy a explicar, todo lo que he hecho está excelente, ¿ya? Pero algo aquí les voy a explicar para que entiendan, porque de acuerdo a esto vienen los síntomas, el tratamiento, todo eso. Prácticamente es el tabique interauricular. Hay diferentes agujeritos de acuerdo a la posición, ¿ya? El más frecuente es el primer, entonces es el más amplio. Al haber una comunicación, prácticamente hay un agujerito, escapa sangre de la aurícula izquierda a la aurícula derecha. Entonces, ¿qué va a haber? Hay más cantidad de sangre, baja a la derecha y va por el bloco pulmonar y va prácticamente a aumentar el flujo de sangre al pulmón. Secundario a esto va a haber la hipertrofia del ventrículo derecho. Pero, ¿qué aumenta más? Las presiones. Las presiones en las cámaras del lado izquierdo son mayores que el lado derecho, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque se tiene que impulsar más para irrigar. Entonces, esta presión que ya está a nivel de las cámaras, más lo que acompañado de esta comunicación, hace que haya más sangre prácticamente al lado a los pulmones. Eso se llama un cortocircuito de izquierda a derecha, porque por las presiones elevadas del lado izquierdo está pasando más sangre al lado derecho y el lado derecho hacia los pulmones. Este síndrome que he explicado es la inversión. El cortocircuito se hace de derecha a izquierda. Tanto que ha pasado, ya está muy encharcado, muy aumentado el flujo pulmonar, ya se invierten las presiones, que gana la presión pulmonar a la izquierda y se invierte, y eso causa una hipertensión pulmonar que es más grave. ¿Ha entendido?
Porque esto del cortocircuito que les estoy hablando es prácticamente en las dos, en C y B, en el A. Entonces, en estas tres patologías del pulmón, este flujo pulmonar alto, porque hay un cortocircuito de izquierda a derecha, hay una comunicación que hace que de base, o sea, que aumente el volumen al lado derecho y aumenta eso las presiones del lado izquierdo y a los pulmones, flujo pulmonar elevado. ¿Han entendido? Les he explicado con chuts como para que me entiendan. ¿Sí? Siguiente. C y D. Dibujamos tu dibujito, que me hagas entender. ¿Cuál es tu nombre? ¿Tu nombre era? Bien, Abigail, no te ahora terminamos. Bueno, no me digas. No veo, ¿no? Abigail. Jonathan, ¿no? Sí. Dale, Jonathan, a ver, vamos a entender. Lo mismo es, solo que... Para que no se nos olvide. Ahora. ¿Qué es eso? Lo mismo es. Ya. La orina derecha, la orina izquierda, el ventrículo derecho y el soplo izquierdo. Y es una comunicación en el ventricular. A ver, definición, ¿verdad? Muy bien. El de definición es la presencia de la abertura del tabique del ventricular. Lo que va a ver que la sangre de la aurícula izquierda, donde el ventrículo izquierdo va a llegar y del ventrículo izquierdo la sangre se va a salir con el ventrículo derecho. Lo que va a ver que la presión, aquí va a haber más sangre y se va a mezclar el oxigenado con desoxigenada y va a mandar un electrón pulmonar. Y lo que va a ver de la patología que es la hipertensión pulmonar, esa es su definición. Y mayormente son 4 tipos más frecuentes, pero la más frecuente es de la membranosa, es del 70-80%. Membranosa es del 70-80%, de la muscular es un 30%, de la supracristal es un 20% y del resto un 5-7% de la posterior o del centro de entrada. Nos estás hablando de la posición de la comunicación, ¿no? Sí. Son en diferentes, a eso estás refiriéndose, ¿ya? La más frecuente es la membranosa. De 70-80%. ¿Ya? Y se puede ubicar en cualquier lugar del tipo, ¿no? Sí, es lo mismo, o sea, no pongo agujerito en los palabras. Sí. ¿Qué hace que la sangre vaya más al lado derecho y hace igual, lo mismo? Va a aumentar el volumen a la parte pulmonar, va a haber un cortocircuito de izquierda a derecha y va a haber todos los síntomas de un hiperflujo, o por eso es de hiperflujo pulmonar alto, porque va a llegar más sangre. ¿Sí? En la etiología no hay su causa, puede ser de factor multifactorial, de factores genéticos, de factores ambientales, puede ser por síndromes genéticos, puede ser de consumo de alcohol, consumo de drogas y de mujeres que están embarazadas pero con diabetes. Su clínica depende del tamaño. Si son de orificios pequeños, son pacientes que no van a tener muchos síntomas, se van a asintomáticos, pero va a tener el soplo sistólico que va a ser bien rudo, soplante y de alta intensidad. Y de orificio grande va a ser el soplo sistólico de corto, pero soplante va a ser, soplante y rudo. Agregando eso, teóricamente cuando el defecto o la comunicación es grande, como hay más pasos de sangre, no se escucha la intensidad del soplo muy fuerte. Pero cuando es chiquitito, como necesita más fuerza para pasar, el soplo se hace más fuerte. Es como si fuera al revés, ¿verdad? Diríamos, ay no, pero si la comunicación es más grande, se debería escuchar más el soplo. No, es al revés, por lo que les he dicho. ¿Sí? Y también de los grandes va a tener disnea, va a tener la alimentación bien difícil, o sea, de come para sí. Y va a tener desodoración excesiva, retraso de crecimiento, también va a tener infecciones respiratorias, mayormente donde la fase lactante. También es visible en los... Antes de eso, la clínica, chicos, si el pulmón está sobrecargado, ¿qué va a haber? Mucha disnea, taquipnea, esto no del crecimiento, casi en la mayoría de las cardiopatías. Si ustedes ven
chiquititos, que no crecen, le escuchan a los corazones, puede ser es la más frecuente, ¿sí? Pero generalmente porque estamos viendo que es una sobrecarga de pulmonar, son esos síntomas. Pero de acuerdo al diámetro, ¿verdad? Si son pequeños a veces son hasta asintomáticos, que hay que ir controlando, pero si ya son grandes y necesita igual cierre quirúrgico, ya da una sintomatología más aumentada, ¿no? El diagnóstico es lo mismo que el de la vascular, solo que se pide primeramente la radiografía de tórax, lo más simple, ¿no? Para pedir una resonancia, una tomografía, pero igual no se lo pide al paciente. El electrocardiograma igual se lo pide, el eco igual, y también se lo pide el catéter, el cardíaco. Si es que quiere, ¿no? Porque es suficiente mediante esos tres primeros que mencionaba: la radiografía, eco y sí, el tratamiento. Depende igual de la clínica. Si son pequeños sintomáticos, se cierran espontáneamente durante el primer año y del segundo año se cierra espontáneamente. Y del grande, sí o sí se necesita el cierre mediante procedimientos quirúrgicos. Puede ser mediante catéter o mediante operación abierta. Y complicaciones sí hay. Si el paciente no se opera, puede tener como insuficiencia, hipertensión pulmonar y otras patologías. Bueno, prácticamente el tratamiento de cirugías grandes se hace el cierre, ¿no? Quirúrgico. Generalmente esto es de pronóstico bueno, porque no es tan complicado, a menos de que exista ya el síndrome de Eisenmenger, que es lo mismo. Cuando ya está muy sobrecargado el pulmón, aumenta sus presiones y ya rebasa la presión del lado izquierdo y ya hay un cortocircuito de derecha a izquierda donde ya aumenta la hipertensión, que quiere decir que las arterias pulmonares por la sobrecarga se hacen más duras. Entonces existe la hipertensión pulmonar. Al ver una hipertensión pulmonar llega menos sangre, menos oxigenación, menos todo. Se complica la cosa, ¿se dan cuenta? Hay que tratar de hacer el tratamiento antes de que pase, antes de que haya, que se convierta el cortocircuito de derecha a izquierda. ¿Sí? Es sencillo, ¿no? Último, el más lindo tema, ¿no? Doctora, la APS 9 y los primeros que no, yo quiero esto. Es que no me recuerdo bien el tema. Pero falta Vamos Hensel. a cumplir lo que hemos dicho, ¿ya? Hensel. Bueno, entonces, pero el ductus es casi lo mismo, solamente cambia la posición, ¿sí? Vamos a hablar lo mismo y vamos a recordar la siguiente clase. La siguiente clase vamos a hacer ductus, todas las cianógenas, que no son muchas, escogí las principales, y la insuficiencia cardíaca. ¿Sí? Quiero que me hagan una lista de hoy, de la asistencia. Empiezo. La anterior semana, ¿qué fecha era? Dice. Hoy día es 5. Sí, háganos una listita por favor de lo que están ahora. Ya, vamos a pasar aquí. Yo sé que parece que estamos corriendo, que estamos haciendo, pero no hay de otra. Yo les digo, 3 meses de hago cardiopatías residentes. Estamos llevando lo básico, pero su obligación de ustedes es ¿Qué día son? estudiar. Lean cada porque para su examen va a entrar patología por patología. De la bibliografía específicamente avanzada, ¿no? Hay que, o de las diapositivas. De las diapositivas, de lo que están preparados, ya subí a su página, ¿no? Tienen todo. De ahí me van a pasar o voy a. De ahí va a entrar el examen. Sí, de ahí de las preguntas que están haciendo, ¿sí? Okay. Pero no varía mucho. Es que tendría que ser de Nelson, pero Nelson no existía. No tengo tiempo. ¿No? Pero usted ha dado cuenta que la primera clase que hemos tenido no ha sido de nada. O sea, hemos hablado de casi todos los exámenes complementarios, del examen físico, y la mayoría, todo lo que tienen que ir perfeccionando, qué solicitar para cada patología. ¿Sí? Para la próxima semana te va a venir invitada o No sé quién se encargará, quién no está exponiendo carne. Averiguar si tengo que llamar, usted me dice en el grupo. Para eso hemos puesto el grupo. Para la siguiente semana, esto ya proyectado ¿ya? Igual, o sea, ha sido de forma didáctica, yo sé que ustedes han practicado al exponer. Sí. Y la mayoría lo han hecho bien, han dominado. Nuestra primera vez a capela, Doc. También, ¿ya? ¿Cómo nos fue? Bien, ¿no? Hagan rápido la lista, por favor. Ya está. Uy, de cabalito, 8 puntos. Vámonos. Puntual, la Doc.